de análisis del mapeo político. Pero como ustedes saben, estamos ahorita en una situación en la que al mismo tiempo están coincidiendo una serie de eventos y de actividades que muy bien va en torno a nuestra área, ¿verdad? De especialización y profesionalización. Vamos a ver, ¿alguien me puede mencionar qué tipo de situaciones pueden ver en el panorama internacional, nacional, regional? La invasión de Rusia a Ucrania internacional. Ajá, Rusia, Ucrania internacional, gracias, Alan. En el nacional, para fiscal general, el señor Bertanel lo pasó. Ajá. Nacional tal vez también se podría agregar la criminalización a los fiscales de la FESI y creo que casi en su conjunto del MP. Muy bien. Ya tenemos 3 cosas, ¿verdad? Tenemos uno a nivel nacional y 2 a nivel, uno a nivel internacional y 2 a nivel nacional. ¿Alguien más? Sí miramos noticias, ¿no? Como nacional quizá también agregar que retomaron el caso de lo de la quema del bus en las manifestaciones de la zona 1 y creo que hoy capturaron a una nueva persona. Ajá. Jonathan dice MP, PDH, ajá. Tenemos una serie de situaciones que bien nos permitirían hacer ahorita una serie de análisis. Bueno, en torno a esos temas, pues vamos el día de hoy a hablar específicamente de uno, que creo que es el que en algún momento va a ser como que el tema que va a venir a afectar por sus repercusiones, ¿verdad? Ustedes las repercusiones de conflictos internacionales en algunas ocasiones tienen efectos sobre otros países y en otras ocasiones no. En esta ocasión, lamentablemente, estamos prácticamente sujetos a lo que vaya a suceder, ¿verdad? Y entonces, permítanme, voy a compartir mi pantalla. Si ven que estoy cambiando de posiciones es porque el dispositivo lo estoy moviendo. Bueno, no sé si pueden ver mi pantalla. Todavía no. No, todavía. Sí, es que la computadora de escritorio con la que estoy compartiendo es algo lenta a ustedes. Hoy sí. Ahí está, creo que ahorita está cargando. Ya, ahorita sí la pueden ver. Terrible este. Ya. Muy bien. Vamos entonces con un tema que nos ocupa bastante, que es el análisis geopolítico. Vamos a ver el día de hoy y aplicar el tema de análisis geopolítico. Ustedes saben muy bien que este tipo de análisis en muchas ocasiones ha sido utilizado para realizar el análisis de varios conflictos que se han dado a nivel internacional y pues creo que vale la pena tomar en cuenta esta metodología para esta ocasión, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué es el análisis político? ¿Alguien me podría decir qué idea tiene sobre qué es análisis geopolítico? Involucra actores internacionales. Ajá. ¿Algo más? Si involucran actores internacionales, va a involucrar sus relaciones con otros países y va a ser de uno o más actores, no solamente de uno. Así es. ¿Alguien más? Análisis geopolítico, compañeros y compañeras. ¿Nada?
análisis geopolítico también le da importancia a la ubicación o dónde están ubicados en un territorio específico ciertos actores. Muy bien. Vamos entonces, ahí en la pantalla ustedes pueden ver el concepto de el análisis geopolítico. Primero hay que entender que la geopolítica es una disciplina reciente, ¿verdad? A diferencia de otros análisis. Este término se utilizó por primera vez en 1905, pero fue hasta los años 30 cuando empezó a utilizar o comenzó a tener relevancia, porque fue el general alemán Karl Haushofer quien utilizó esta terminología geopolítico para popularizar su término y su disciplina, hasta el punto en que Hitler lo utilizó para elaborar algunos conceptos sobre la ideología nacionalsocialista. Debido a esta situación, lamentablemente, durante mucho tiempo, el tema o el concepto de geopolítica fue como que mal visto, ¿verdad? Ustedes por la relación con la filosofía nazi. Entonces, fue hasta después, años después, que logró quitarse eso, ¿verdad? Que no realmente era solamente enfocado a la cuestión del conflicto y de la guerra que hubo y de la guerra nazi, ¿verdad? Sino que al contrario, logró establecerse como una disciplina. Entonces, así, el término geopolítica se entiende hoy como un sinónimo de geografía política. La disciplina que estudia cómo se dispone del espacio y el impacto que tiene desde este punto, desde el punto de vista político, ya sea de parte de un Estado o de otra entidad política, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el análisis geopolítico abarca desde el estudio de las fronteras hasta la importancia de ciertos recursos naturales para las relaciones exteriores de un país. Bajo esta definición, la geopolítica pues logra tener la vertiente claramente práctica, ¿verdad? Ustedes, que es más práctica que teórica. Desde el principio, los teóricos estuvieron muy vinculados a los gobiernos y enfocaron su trabajo hacia la toma de decisiones y la elaboración de estrategias políticas. Ese es el análisis geopolítico. ¿Claros con esto? Sí, Víctor. Muy bien. Continúo, entonces. Dicen varios autores y comentan que el análisis geopolítico debe considerar 3 elementos importantes. Estos elementos en algún momento son los que le van a permitir entender las relaciones que se dan entre los grupos sociales, entre las formas de poder, entre las preferencias personales y asimismo para que la misma geografía influya en futuras tendencias respecto a una gestión financiera. Es decir, el análisis geopolítico no solamente se refiere a las relaciones de poder, el análisis geopolítico abarca más y sobre todo ayuda a predecir escenarios de manera más clara, sencilla y mucho más precisa. ¿Cuáles son los 3 elementos que debe considerar y que considera la geopolítica? Veamos. Muy bien. El primer elemento es la geografía. ¿A qué se refiere con el elemento de la geografía? Entendamos entonces que cuando hablamos de la geografía, el análisis debe considerar la geografía de una nación, porque esta nación siempre va a considerar o va a estar compuesta de ciertas limitaciones impuestas por sus mismos recursos naturales, su acceso al mundo exterior o su red interna de transportes. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes saben y se percibe muy bien que las naciones sin acceso al mar tienen menos opciones de establecer relaciones internacionales, comerciales. Y esto pues puede considerarse o puede derivar en un menor crecimiento económico, además de otras peculiaridades culturales. Vamos entendiendo entonces que si un país tiene esa vía
de comunicación marítima, pues va a tener más acceso y más posibilidades de mejora en su crecimiento económico. Cuando se habla respecto al transporte interno, podemos tomar aquí como un ejemplo el caso de Estados Unidos, en donde la existencia de los ríos que pueden ser navegables de norte a sur y de este a oeste del país, en algún momento supone una ventaja geográfica muy importante. ¿Por qué? Porque el transporte por barco es más barato que por medios terrestres. Y eso ha permitido que Estados Unidos goce siempre de una gran ventaja de costes, ¿verdad? El tema de las vías, ¿verdad? De cómo ustedes saben muy bien que acá en Guatemala le preguntan a uno si ustedes, ¿verdad?, conocen a personas que trabajan o se manejan en la importación de vehículos en Estados Unidos, le preguntan a usted si lo quiere llevar por vía terrestre o incluso por vía marítima. Quienes traen gran cantidad de vehículos en muchas ocasiones lo hacen por medio marítimo. Entonces eso les beneficia porque obviamente tanto a Estados Unidos como a Guatemala pues ha permitido esa comunicación, y Estados Unidos no digamos que son ríos navegables dentro del mismo país, ¿verdad? Lamentablemente, algunas veces la geografía puede crear también las causas para que se creen conflictos entre las relaciones con los países. Gran ejemplo de esto es lo que se está viviendo precisamente el día de hoy entre Ucrania y Rusia. Dos áreas con muchos recursos, y sobre todo entre Rusia y Europa, ¿verdad? Esta situación